Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Lugo dijo que se demoraba un poquito en entrar porque va a entrar con el computador, entonces, Ok, bueno, muy bien. para que esté Ok, bueno, pues, pendiente. le vamos a dar ingreso tan pronto él. Bueno, eh, primero que todo, bienvenidos, muchachos, al desarrollo de las actividades del cuarto periodo, que tiene que ver con química. Son 6 semanas nada más de trabajo que se van a desarrollar. Es decir, que vamos a hacer van a ser tres entregas, 3 guías que se tienen que ustedes entregar para este cuarto periodo. Bastante corto, muchachos, y por eso los invito a pues, aprovechar bastante el tiempo, de forma tal de que podamos no solamente lograr buenas calificaciones, sino más que todo lograr aprender algo que nos quede para la vida, no tanto que nos quedemos en solamente la nota, generar la calificación. Nos interesa más que, en mi caso particular, interesa más que ustedes aprendan. Bueno, lo que vamos a aprender esta semana es más sobre soluciones, sobre mezclas. Se hizo algunas experiencias en casa. Igualmente, la semana entrante les voy a enviar de pronto algunas cápsulas académicas, algunas prácticas de casa para que las pongan en práctica y la siguiente semana, la siguiente guía también. Es muy sencillo lo de las mezclas, porque en la cocina las vemos todo el tiempo, cuando estamos preparando de pronto el café, agua con café, pero ahí estamos hablando de varias cositas, porque alguien dice me fascina el café clarito, o sea, con poco café. Me fascina el café oscuro, con bastante café. Estamos hablando de soluciones diluidas y soluciones concentradas. Son dos cositas que tenemos que tener muy en claro y que la vamos a profundizar un poco con la guía. Solicito pues que se consulte bien la guía y que constantemente estén haciendo preguntas relacionadas con el trabajo a desarrollar en estas 2 semanas. Esta semanita no hacemos evaluación, la semana entrante sí hacemos evaluación. La invitación, muchachos, es a que logremos disminuir un poquito la mortalidad que tuvimos en el segundo periodo, por ejemplo. En el tercer periodo mejoró ya un poco más, ya no tuvimos tantísimos estudiantes con la cantidad de guías sin entregar. En el tercer periodo se entregaron en la totalidad, se entregaron 5 guías, en el segundo periodo se entregaron 8 guías. En el tercero fueron más poquitas, un poco, se aumentó un poco más el trabajo por guía, porque como era por cada 2 semanas, pero igualmente resultados mejoraron. Las evaluaciones que se hicieron en el segundo periodo fueron aproximadamente 7 evaluaciones y se recogieron entonces notas del saber y el hacer. Tuvimos 9 estudiantes que no alcanzaron a aprobar en química por no entrega de guías, básicamente. Entonces, en este cuarto periodo, hagamos el esfuerzo, es muy corto, para sacar buenas calificaciones y para que las cosas nos salgan muy bien. Entonces, bueno, muchachos, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a mostrar la guía para esta semana, para estas 2 semanas. Lo que vamos a ver, como vuelvo y les digo, es nada más y nada menos que mirar proporciones de mezclas, cuánto de la sustancia que se disuelve y cuánto de la sustancia que disuelve y cuánto sea en total de la solución. Solución es sustancia que se disuelve y más sustancia que disuelve. Esas son dos cositas que vamos a tener muy en cuenta hoy en el desarrollo de esta actividad. Bueno, vamos a compartir la pantalla pues, entonces, y a iniciar rogando el favor entonces que el micrófono solamente lo utilicemos para que no tengamos, para que cuando vayamos a intervenir, por favor. Bueno, hay 2 personas que tenemos ahí en sala. Ok, listo. Añadimos ingreso. Bueno, entonces, ahí se me está viendo bien la pantalla con la guía, muchachos. Cuéntenme a Sí, ver. señor. Ok, muchas gracias. Entonces, la fecha de entrega, 20 de octubre, que es cuando vamos a entregar esta actividad, 23 de octubre, perdón. Eh, Tenemos que entregarla ojalá a tiempo. Por favor, tener en cuenta el trabajo en desarrollarlo con una guía, con una portada
donde aparezca el nombre completo y el grado. Donde aparezca el nombre completo, porque es que hay veces algunos ingresan con un correo que no es el mismo de ustedes y a veces es comprensible. Algunos ingresan con el correo del papá, por ejemplo. Otros de pronto porque no funciona bien el equipo que tienen, entonces ingresan con el correo de un compañero. Eso pues me genera dificultad en el momento de ir a asignar la calificación y por eso entonces el consejo es colocar siempre la portada del trabajo donde se especifique el nombre completo del estudiante y el grado. Así entonces no tenemos ninguna dificultad para asignar en la calificación. Bien, no se les olvide para décimo A, la clave, ahí la tienen, la clave del Classroom. Y listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a comprender ahí? Vamos a hablar un poco más de soluciones. Un poco, ¿qué son las soluciones? Las soluciones son mezclas homogéneas en estado líquido. Descomponiendo un poco esa palabra, cuando unimos dos sustancias sin que estas sustancias cambien, se conviertan en nuevas, decimos que hubo una unión física. De esas uniones físicas está lo que llamamos nosotros mezclas. Una mezcla es a una unión física de dos o más sustancias. Ahora, ¿cuándo una mezcla es homogénea? Cuando al unir las dos sustancias o más, ya no puedo distinguirlas. Ya no puedo distinguir cuál es cuál. Caso, por ejemplo, del agua con sal, que después de que las uno, homogenizo, o sea, revuelvo, como decimos en el lenguaje normal, y ya no voy a ver la sal por aparte del agua. Si coloco un filtro y llevo allá la mezcla, entonces tanto el agua como la sal atraviesan el filtrado. Sí, eso es lo que llamamos nosotros una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea es cuando yo tengo, por ejemplo, agua con arena. Ahí sí puedo ver la arena y puedo ver el agua por aparte. Esa es una mezcla heterogénea. Aquí estamos hablando de mezclas homogéneas y algo muy especial. Las mezclas homogéneas deben siempre hablarse de mezclas homogéneas en estado líquido y a las que llamamos soluciones. Soluciones son mezclas homogéneas en estado líquido. Las mezclas tienen dos componentes. Uno que disuelve, llamado solvente o disolvente, y otro que se disuelve, llamado soluto o sustancia que se disuelve. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cositas. Soluto, el que se disuelve. Solvente, el que disuelve. Y la solución, la unión de los dos, soluto más solvente. Para expresar en forma numérica cómo está la proporción de la mezcla, generalmente se habla de cantidad de soluto a cantidad de solución, no de solvente. Cantidad de soluto a cantidad de solución. Entonces, recordar que la solución es soluto más solvente. En esta guía se pretende básicamente eso, que utilice las unidades de concentración, es decir, que se exprese en forma numérica la proporción de las mezclas homogéneas. Aquí coloco bastante teoría sobre que las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más componentes, como ya lo dije, y generalmente están en estado líquido. Este gráfico que nos muestra acá, donde a la izquierda tengo el solvente puro y agrego una gota de tinta que es el soluto, empiezo a oscurecerlo. Si agrego más tinta, se vuelve más oscuro. Si todavía agrego más tinta, se vuelve todavía más oscuro y más tinta aún más oscuro. Lo que estoy haciendo en ese proceso es concentrar, o sea, aumentando la cantidad de soluto. No siempre ocurre de esta manera. Por ejemplo, ¿en qué momento ustedes concentran en la cocina una mezcla sin darse cuenta? Imaginémonos que vas a preparar una bebida muy común en nosotros, el agua de panela, que es el agua, te colocas una cantidad de panela, con la cantidad de panela que es el soluto, lo vas a colocar en una cantidad suficiente para un sabor agradable. Ya sabes cuánta panela agregas para que no te quede tan dulce o tan poco dulce. O sea, tienes una proporción de mezcla, ya más o menos, y colocas allá en la estufa de manera que se disuelva la panela con el agua en presencia del calor para ayudar a que la mezcla sea más rápida.
como ya vimos en guías anteriores. Posteriormente, si dejas eso ahí, de pronto se te olvidó y cuando vas a ver la cantidad de agua disminuyó. El agua, que es el solvente, más no la panela, que es el soluto. Si vas a probar eso, ha quedado muy dulce. Es precisamente porque ahora hay una solución más concentrada en panela. Y no fue porque alguien haya agregado más panela, es porque disminuyó la cantidad de solvente. Esa es otra manera de concentrar, que disminuya la cantidad de solvente y se permanezca la cantidad de soluto. Otras formas de diluir, o sea, al revés, es aumentar la cantidad de solvente. O sea, generalmente cuando eso te pasa en la cocina, vuelves y disuelves, agregas más agua. Esas son muchas de las circunstancias que nosotros sabemos, pero la idea aquí es darle unos datos numéricos. Bien, para que nos quede un modelo mental de cómo ocurre la disolución, es algo muy sencillo. Nosotros tenemos aquí esta representación es el agua, estas que estoy subrayando ahí, agua, y estas que estoy representando, o sea, el agua es esta, y las que estoy aquí abajo es la sal. La sal ya tú sabes que es sodio cloro, o sea, cloruro de sodio, el sal de cocina. El sodio es positivo y el cloro es negativo en la conformación de esta molécula. Entonces aquí lo vamos a tener como positivo, aquí como negativo, ¿ya? El agua tiene la siguiente característica. El agua tiene dos átomos de hidrógeno. Aquí está. Son positivos esos dos átomos de hidrógeno. Y un átomo de oxígeno, que generalmente el átomo de oxígeno es mucho más grande y tiene carga negativa. Ahí está el agua. Pero date cuenta que el agua también es positivo o negativo. ¿Eso qué significa? Que hay una atracción entre la parte negativa de la sal con la parte positiva del agua y una atracción entre la parte positiva de la sal con la parte negativa del agua. Eso genera una atracción tan fuerte que la sal en su molécula se rompe y va a quedar libre el cloro del sodio. El cloro va a quedar como cloro menos 1 y sodio va a quedar como sodio más 1. Al quedar libres, entonces pasan a estado líquido. Por eso, cuando nosotros vemos que la sal queda dentro del agua, vemos que la sal pasa a estado líquido y ya no la puede separar por filtrado. Veamos este caso aquí. Date cuenta que la sal quedó en un solo sitio. ¿Por qué? Porque simplemente la agregaste en el recipiente y no homogenizaste, no revolviste. Entonces la sal quedó en un solo lado, a menos que empieces a homogenizar, o sea, a revolver, como decimos en el lenguaje castizo. Y entonces vamos a buscar al revolver que cada molécula de sal quede repartida entre cada molécula de agua y de esa forma logramos la separación sodio-cloro y hacemos que la sal quede disuelta en el agua muy bien, la vemos en estado líquido. Este modelo mental de disolución no solo te lo propongo para que lo trates, no es para que lo memorices, es para que trates de entender o de comprender cómo es que ocurre con esta simbología, cómo es que ocurre el proceso de disolución de sal en el agua. Otra analogía que te puedo colocar aquí es como cuando tienes en un recipiente frijoles y luego agregas arroz crudo. El arroz crudo trata de, repartirse entre los espacios vacíos de los frijoles. Si no lo homogenizas, va a quedar en un solo sitio, pero si lo revuelves, va a quedar bien repartido el arroz en los frijoles en todo el recipiente. Asimismo va a suceder cuando agregas la sal en el agua y luego la homogenizas, queda bien repartida a través de todas las moléculas de agua, las moléculas de sal, y estas a su vez se parten para dar espacio a la formación de un estado líquido. Bien, como te puedes dar cuenta, en este caso entonces es una manera de representar el proceso de disolución. Como te digo, es para que lo comprendas. Puedes tomar el internet y mirar más modelos de representación de cómo ocurre una disolución. Bueno, las unidades de concentración son dos, las unidades de concentración químicas y las unidades de concentración química. ¿Qué es una unidad de concentración? El nombre nos dice una unidad, una magnitud, un número que nos está expresando
qué tanto soluto hay en una cantidad de solución. Entonces, vamos a mirar primero las unidades de concentración físicas. Ya habíamos visto algo de esto en la guía del tercer periodo, la última guía. Entonces, entre las unidades de concentración, cómo expresamos la cantidad de soluto a cantidad de solución, tenemos el porcentaje masa a masa. Eso significa que vamos a ver cuánta cantidad de soluto en gramos hay por cada 100 gramos de solución. Por cada 100 gramos de solución. Eso es lo que nos está explicando el tanto por ciento. Y la fórmula de hallarlo es la masa del soluto. Luego la dividimos entre la masa de solución. Miren, masa de solución, no masa de solvente, muchachos. Aquí está masa de solución, que es soluto más solvente, y ese resultado lo multiplicamos por 100. Si te das cuenta, puedes hacer en tus cálculos utilizar de forma directa esta fórmula. Aquí les coloco un ejemplo de laboratorio. Pues por la contingencia no pudimos hacer laboratorio. Generalmente estas prácticas se hacen allá en el laboratorio del colegio, pero es algo que también se puede hacer en casa, pues porque es agua con sal. Aquí vamos a preparar una solución al 10% peso a peso de sal de cocina en agua. Pero generalmente se hace en el laboratorio con algunos recipientes. Entonces, en el laboratorio tenemos el vaso de precipitación, que es un recipiente que, como su nombre lo dice, es como un vaso recto, como el de los vasos de la cocina. Y el recipiente, lo único es que tiene en alguna partecita unas indicaciones del volumen para medir directamente. Nosotros el procedimiento de pesar, hacemos primero, colocamos el vaso sobre una balanza, un poquito mal dibujada la balanza, bueno, sobre una balanza. La balanza tiene una parte, ahí está, tiene una parte donde es un tablero digital que al colocar inmediatamente ahí el vaso de precipitado sobre una superficie de la balanza que tiene, inmediatamente nos indica la masa de ese vaso en gramos. Pero si pulsamos una tecla que dice tare, inmediatamente nos queda acá 00. Eso nos permite, al quedar 00, nos dice que ahora está descontando automáticamente la balanza el peso del vaso. O sea que ya, ahora vamos a poder agregar la cantidad de sal con una espátula, que parece como si fuera un cuchillo allá en el laboratorio, donde agregamos una porción de sal y se la vamos a agregar ahí. Y a medida que vamos agregando la sal, aquí en la balanza va subiendo el número. Y entonces, como nos dice al 10% de sal en agua, significa que son 10 gramos de sal por cada 100 gramos de mezcla. Es decir, que como es cuestiones en masa, entonces serían 10 gramos de sal y en este caso serían 90 gramos de agua. O sea, así, 10 gramos de sal más 90 gramos de agua nos darían 100 gramos de solución. Aquí pesamos 10 gramos de sal. Después de que tenemos los 10 gramos de sal, listos, ahí ya los tengo. Aquí ya tengo los 10 gramos de sal. Ahora le voy a agregar 10 gramos de agua. Pero el agua es en estado líquido. Y sabemos por guías anteriores que la densidad del agua es 1. ¿Cómo así que qué es eso de que es 1? La densidad del agua es 1, significa que el agua es 1 gramo por centímetro cúbico su densidad. Bueno, voy a colocarle aquí centímetros al cúbico. O sea que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo, o que 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico, lo cual quiere decir que si yo necesito 90 gramos de agua, es lo mismo que 90 centímetros cúbicos de agua. Entonces, aquí este aparatico le llamamos probeta en el laboratorio y es un tubo en vidrio con una base para que se pueda sostener en pie y está graduado en centímetros cúbicos. Si yo aquí lleno hasta 90 centímetros cúbicos de agua, hasta ahí me indican los 90, tengo 90 centímetros cúbicos de agua, es lo mismo que si yo tuviera 90 gramos de agua. Es decir, que son 10 gramos de sal más 90 gramos de agua, entonces nos darían 100 gramos de solución. Luego mezclamos en un solo recipiente y homogenizamos. Y efectivamente, ahí ya voy a tener 100 gramos de solución de sal en agua.
Algunos pensarán, al agregarle a los 90 centímetros cúbicos, al agregarle los 5 gramos, los 10 gramos de agua, el volumen va a subir hasta 100. No, no sube hasta 100. Si le agregas acá, porque es que la sal se disuelve en el agua. Si tú colocas dos líquidos no miscibles, o sea, dos líquidos que no se disuelven, ahí sí, pero aquí estás agregando un sólido que se disuelve bien en el agua. Si fuera un sólido que no se disolviera en el agua, el volumen del sólido haría que se desplazara el mismo volumen en agua, como ya lo expliqué en una guía anterior. En este caso, tú colocas allá la sal e inmediatamente subes un poquito. Pero lo que sí es cierto es que aquí van a ver en masa, si llevas esto a la balanza, esto tiene que pesarte 100 gramos de solución. ¿Ok? Bueno, esa es la forma como preparo yo una solución en el laboratorio. Vamos inmediatamente a revisar este proceso con un problema y se pueden hacer dos cosas, utilizar la fórmula o utilizar entonces el análisis, porque esto es muy sencillo. Entonces, vamos a ver acá. Dice, en el ejemplo anterior, bueno, se hizo un procedimiento para preparar una solución al 10% peso a peso de sal en agua, por la que hicimos anteriormente. Otro ejemplo. Vamos a poner mucha atención en este ejemplo. Hallar la cantidad de sal que se necesita para preparar 600 centímetros cúbicos de solución al 15% peso a peso de sal en agua. Mira, aquí lo que te está diciendo es que por cada 100 gramos de solución tiene que haber 500 gramos de sal. O sea que, pero aquí son 600 centímetros cúbicos de solución. No es lo mismo 600 centímetros de solución que 600 gramos de solución. No estoy hablando de agua porque aquí es agua con sal. Es diferente al agua pura. Sin embargo, nos da un datico para ayudarnos. Nos dice que la densidad es 1.5 gramos por centímetros cúbicos de la solución. O sea que un centímetro cúbico de la solución pesa 1.05 gramos. Vuelvo y repito, no es agua pura, donde el agua pura la densidad es 1. Ahora, ¿qué necesitamos para poder resolver ese problemita? Que es, necesitamos hallar cuánta sal voy a disolver en agua para producir 600 centímetros cúbicos de solución. Primero necesito saber cuánto pesan en gramos esos 600 centímetros cúbicos de solución y para eso utilizo la densidad. Entonces, si yo tengo que, son densidad es que masa sobre volumen y yo necesito ahora hallar la masa, entonces la densidad por el volumen es igual a la masa. Es decir, la densidad en este caso sería 1,05 gramos sobre centímetro cúbico, cc o centímetro cúbico, por el volumen son 600 centímetros cúbicos de solución. 600 centímetros cúbicos de solución. Y al hacer esta multiplicación nos da que 1.05 por 600, entonces nos da 630. Date cuenta que efectivamente 600 gramos de solución, perdón, 600 centímetros de solución no son 600 gramos de solución, porque es una mezcla de agua con sal, luego repito. Ahora ya sabes que de esta masa, el 15% es sal. Puedes hacerlo como se hizo aquí directamente. Entonces, le saco yo el 15 por cada 100, o sea, el 15% a 630, y ahí de una vez me va a salir la cantidad de sal. En este caso me dio 94,5 gramos de sal. ¿Sí? Ahí está. Para preparar entonces esa mezcla que hago, primero peso los 94,5 gramos de sal, pero ¿cuánto le agrego de agua? Bueno, pues la solución debe pesar 630. Si 94,5 son de sal, el resto que va a ser agua. Entonces al restarlo me da la cantidad de agua que tengo que agregar. Entonces, ¿qué hago? Pues peso en el vaso de precipitado 94,5 gramos de sal y luego le agrego 535,5 gramos de agua y luego mezclo y ahí ya tengo los 600 centímetros cúbicos de solución o los 630 gramos de solución. Entonces puedes hacerlo así o puedes hacerlo con la fórmula de porcentaje masa-masa, que nos dice que porcentaje masa-masa es igual masa de soluto, aquí coloco simplificado, sobre masa de solución.
Todo esto multiplicado por 100. Cualquiera de los dos vas a hacerlo bien. Entonces, el porcentaje masa a masa es ¿cuánto? Es el 15%. Igual la masa del soluto. La masa del soluto es lo que tú no conoces. La masa de la solución ya sabes que es 630. Todo esto multiplicado por el 100%. Entonces, ¿qué hace? Despejar la masa del soluto, que no la conoces, o sea, X. Este sube a multiplicar, queda 15% por 630. Dividido, este baja ya a dividir entre el 100%. Y ahí también vas a obtener el mismo resultado. Vas a volver a obtener 94,5 gramos de sal. Cualquiera de los dos está bien para que desarrolles este procedimiento de tratar de reconocer qué cantidad de soluto hay para producir cierta cantidad de solución en masa. Son muchos problemas los que pueden aparecer, muchas formas de preguntar, y lo vas a ver ahorita en los, bueno, si no alcanzamos en esta reunión, en la de la siguiente semana, en los ejercicios de aplicación de las unidades de concentración de las soluciones. Otra, que esta sí la utilizan mucho, muchachos, en la cocina, es el porcentaje masa a volumen. Este porcentaje masa a volumen, muchachos, es algo muy similar. Bueno, en la cocina lo hacen con el biberón de los bebés, los que tienen hermanitos pequeños. El biberón tiene una ranura o un aforo, y nos dice tantas cucharadas de leche en polvo y luego agregas agua hasta que llega el aforo. Es decir, que en este caso se tiene que preparar cierto volumen de solución, o sea, se completa hasta cierto volumen de solución. Si te das cuenta, esto es mucho más fácil porque simplemente agregas el soluto, luego agregas el solvente hasta que se complete cierto volumen. En el caso del biberón para el bebé era así: tantas cucharadas de leche en polvo y luego agregamos agua hasta que nos da el aforo, y ahí entonces homogenizamos. Si se baja un poquito, agregamos un poco más de agua hasta que nos mantengamos completamente el aforo. En este caso es algo muy similar. El porcentaje masa a masa, por eso son masa del soluto en gramos sobre el volumen de solución a completar. Aquí me faltó el asunto, fue por 100. Por 100%. Y ahí está. Entonces, es una forma mucho más compleja. En algunos libros ni siquiera le ponen al 5% masa a volumen, sino dicen al 5%. Ya se entiende que es masa a volumen. En este ejemplo dice, prepara una solución al 5% peso a volumen en un vaso de precipitado. Bueno, ¿cuánto vas a preparar? 100 centímetros cúbicos. Entonces tú colocas tu recipiente, tu vaso de precipitado, lo pesas en la balanza, ¿listo? Pero recuerda que tú en la balanza lo que haces es simplemente, caramba, quedó torcida la raya del lado de allá. Lo colocas, registras en la masa, pero luego entonces pulsas la tecla Tare para que esto quede 0,0. Entonces con la espátula, como dicen, son 5 gramos de sal, tomas sal del recipiente que contenga la sal, le colocas la sal hasta que en la balanza aparezcan acá 5 gramos. Posteriormente, el vaso de precipitado, como tiene una ranura, un aforo donde nos dice 100 centímetros cúbicos aquí, entonces simplemente luego agregamos agua con otro recipiente, ¿Aló? Es que estoy en clase. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ya te llamo un ratito cuando salga. Entonces, como tiene aquí una ranura donde dice 100 centímetros cúbicos, entonces, ¿qué hago? Agrego el agua. Estoy agregando el agua, puede ser con una probeta. Agrego el agua hasta que nos dé 100. Luego disuelvo. Y ahí ya está preparada la solución o la mezcla. Entonces, des en cuenta, muchachos, que son dos maneras de prepararse, maneras de preparar esta solución, esta mezcla. Muy sencillas, repásenla, léanla. Aquí está explicado en la guía, muchachos. Revisen el video que les queda en YouTube para que ustedes tengan una idea más clara de cómo es que está ocurriendo esta preparación de mezclas.
Ahora, listo. Aquí viene un problemita que nos dice ayer la cantidad de azúcar que debo agregar a 600 centímetros cúbicos de una solución para que sea al 5% masa a volumen. Utilizamos la fórmula, como es al 5%, entonces utilizamos acá porcentaje de masa a volumen igual masa del soluto a volumen de la solución por 100. Entonces, el porcentaje que nos está solicitando es el 5%. La masa de soluto es lo que me están preguntando y el volumen de solución que tengo que lograr, en este caso son 600 centímetros cúbicos. Y todo esto multiplicado, muchachos, por 100. Ahora, estos 600 suben aquí a multiplicar para despejarlo, 5% por 600. Y estos 100 bajan a dividir. Y al hacerlo, entonces me da la cantidad de sal que tengo que agregar. Entonces, debo agregar, aquí nos dice al hacerlo, aquí nos da 30, o sea que son 30 gramos. ¿Qué significa? Coge el vaso precipitado o el recipiente, mido la masa de 30 gramos de sal y luego agrego agua hasta completar 600 centímetros cúbicos de solución, que es lo que nos está solicitando. Si se dan cuenta, muchachos, bastante fácil esto de mezclas, pero hay muchas formas de interpretarlo. Por eso, entonces, la manera de evitarlo es comprender bien el concepto de qué es soluto, de qué es solvente. Y verás que no tenemos dificultad aquí con las soluciones. El porcentaje de volumen a volumen, bueno, esta es una bebida, este no se utiliza mucho en alimentos. Si tú ves, por ejemplo, en una cerveza dice 4% al volumen de alcohol. Eso se utiliza, esto es cuando el soluto y el solvente ambos son líquidos. Entonces, tanto volumen de alcohol, recipiente, luego agregamos agua hasta alcanzar cierto nivel, entonces ahí ya tendríamos, hasta alcanzar los 100 centímetros cúbicos, entonces ahí ya tendríamos una solución al 100% volumen a volumen. En el caso de la cerveza, por ejemplo, que es al 4%, significa que por cada 100 centímetros cúbicos de cerveza hay 4 centímetros cúbicos de alcohol, pero la cerveza realmente son 350 centímetros cúbicos de cerveza, lo cual quiere decir que en una unidad de cerveza habrían 14 centímetros cúbicos de alcohol, que eso le corresponde al 4% de los 350 centímetros cúbicos de alcohol. Hay bebidas más concentradas, por ejemplo, el aguardiente tiene el 14% de alcohol, el whisky tiene el 48% de alcohol. Eso son bebidas ya muy concentradas en alcohol, por eso se consume muy pequeñita cantidad. Bueno, aquí nos dice ayer el volumen de alcohol puro presente en una bebida alcohólica que tiene 4% volumen a volumen de alcohol. Si el volumen de la bebida es de 350 mililitros, yo puse el mismo ejemplo de la cerveza. Mire, porcentaje a volumen, aquí está la fórmula. Volumen de soluto a volumen de solución por 100. Entonces, porcentaje a volumen es el 4%. Que no conozco el volumen del soluto, X, el volumen de la solución son 350 por el 100%. ¿Qué tengo que hacer ahí? Despejar X, 4 por 350, como lo estoy mostrando aquí, 4 por 350, dividido entre 4, este 100 pasa a dividir entre 100 y nos dan 14 mililitros. O sea que en una unidad de 350 mililitros de cerveza hay 14 centímetros cúbicos de alcohol. Entonces, esa es una de las características que nosotros, la circunstancia para poder nosotros hallar la cantidad de alcohol que hay en una bebida alcohólica. Por ejemplo, ahora que está saliendo la famosa cerveza sin alcohol, que tiene apenas el 1% de alcohol. Si tiene el 1% de alcohol, significa que en 350 centímetros cúbicos de cerveza hay 3.5 centímetros cúbicos de alcohol. Eso significa que muy bajo. Acuérdate que la primera
Al 4% tendría 14 centímetros cúbicos de alcohol cada unidad de cerveza. La otra va a tener apenas 3.5 centímetros cúbicos de alcohol, es decir, muy bajito. Entonces, bastante diluida la segunda. Bueno, esta última unidad de concentración que voy a repasar el día de hoy, si la alcanzamos a repasar, nos quedan 4 minuticos, es la fracción molar. Habla de fracción molar de soluto y fracción molar de solvente. Bueno, es un poco larguita, entonces más bien expliquémoslo en la siguiente semana. Las unidades de concentración químicas es la molaridad también, la vamos a explicar la siguiente semana, mol de soluto por litro de solución. Hay más unidades de concentración, muchachos, lo que es la normalidad, lo que es la molalidad, lo que es las partes por millón, muy utilizada en investigación. Entonces, esas las vamos a revisar, teniendo en cuenta que, pues, que esa de normalidad no es tan usada a nivel, pues, a nivel cotidiano, es más usada para laboratorio. ¿Sí? La molalidad sí es utilizada en alguna parte que vamos a ver de las soluciones, y la molalidad también. Entonces, estas son un poquito más de uso de la que nosotros conocemos como normalidad normal. Preparar mezclas es muy importante, no solamente para la química, sino para la vida cotidiana y comprender lo que son las unidades de concentración también. Si hablamos de una pastilla, por ejemplo, una aspirina, perdón, no, un acetaminofén, le dicen acetaminofén concentrado, o sea, acetaminofén de 500 miligramos. No quiere decir que la pastilla de acetaminofén pese 500 miligramos, no. Estamos hablando de que en una pastilla de acetaminofén, que obviamente pesa más de 500 miligramos, hay 500 miligramos de acetaminofén puro. El resto son otras sustancias que lo acompañan, que son como disolventes. Eso nos muestra cómo son las unidades de concentración. Otro dice, no, acetaminofén de 300 miligramos. Entonces, en la pastilla que tienes ahí, entonces, los 300 miligramos, disculpen un momento. ¿Aló, Jessica? Bien, sí, señora. Sí, señora, estoy en clase. Bueno, sí, sí. Bueno, ok. Entonces, muchachos, como les comentaba, son muchas las circunstancias en las cuales utilizamos las unidades de concentración. Unidades de concentración, tenemos que comprenderlas más desde la parte numérica y más, como les digo, acentuarlo hacia lo que es el aprendizaje, no tanto para poder sacar la nota. Por ejemplo, yo les explicaba lo de la gota ¿la gota de qué? La gota de tinta. Vamos a tratar de crear algunos videos de preparar soluciones, tanto en molaridad como en normalidad, para podérselos enviar a ustedes. También pueden consultar el YouTube sobre preparación de soluciones y verás que ahí vas a encontrar muchos ejemplos de cómo se preparan diversos tipos de soluciones o problemas de resolución problemas de solución de unidades de pues, problemas de unidades de concentración, que es lo que también vas a encontrar en el YouTube. Las actividades, muchachos, ¿cómo se pueden realizar? Bueno, pueden revisarlas ustedes ahí, no tienen son actividades muy cortas. Vamos a suprimirle un poquitico. Actividades cortas, las de la guía 2, o sea, en las siguientes semanas vamos a que hagan de pronto algunos experimentos en casa. Ruego el favor de tratar de hacerlos a conciencia. De pronto en los experimentos en la guía anterior se les dejó para que hicieran pesaran, para que tomaran unas masas. Y bueno, sí se logró, pero pues otros pues no lo hicieron tan en forma consciente, pero ruego el favor de que esta vez lo hagan bien para que las cosas les salgan bien, no solo en la calificación, sino como les digo, en el aprendizaje. Bueno, aquí estoy tomando la captura de pantalla. Tomando la captura de pantalla, vamos a bajar un poquito para tomar los otros compañeros que están en la parte de bajito, aquí en mi pantalla. Entonces, tomamos la segunda captura de pantalla, listo. Entonces, ok, muchachos. Bueno, no demora en cortarse, 18 participantes.